Llegó como si no quisiera nada. Camisa sencilla, gorra baja, mochila a la espalda. Un repartidor común y corriente, de esos que pasan desapercibidos en cualquier empresa concurrida. Pero había algo diferente en él. ¿El nombre? Marcos. Nadie prestó atención a la placa improvisada de la empresa de transporte. Al fin y al cabo, era solo una de las decenas de personas que pasaban por allí a diario. Pero Marcos no tenía prisa como los demás. Caminaba lentamente, observando todo con atención. El tablón de anuncios, los televisores con presentaciones internas, las conversaciones en el pasillo, y aún más curioso, parecía saber exactamente dónde estaban los sectores. Nunca se perdía una habitación. Conocía los pisos mejor que muchos empleados. En los Innovations primeros días, nadie se dio cuenta. Pero con el tiempo empezaron a correr rumores. Este repartidor es raro, ¿no? Siempre con esa mirada atenta. Parece que estuviera estudiando a la empresa. Pero lo que nadie sabía es que Marcos no solo estaba entregando paquetes, él estaba allí por una razón mucho más importante. Marcos parecía estar demasiado interesado en todo. No solo repartía paquetes, escuchaba, observaba. Escuchaba cada reunión que se celebraba tras una puerta entreabierta, cada conversación en el pasillo, y a veces incluso me arriesgaría a opinar. ¿Has pensado en reducir el ciclo del cliente? Creo que el embudo de conversión es demasiado largo. Los empleados se rieron, o simplemente lo ignoraron. Al fin y al cabo, ¿quién escucha a un repartidor? Pero la verdad es que las sugerencias de Marcos tenían sentido. Un analista incluso anotó uno de ellos. Otro, más desconfiado, preguntó: ¿has trabajado con esto antes? Marcos dio una sonrisa tímida. Digamos que me gusta el tema, y siguió su camino, sin dar muchas explicaciones. Pero cuanto más hablaba, más incomodidad causaba, especialmente arriba. El director ejecutivo ya lo estaba mirando, y no de manera amistosa. En el 8º piso, donde se encontraba la gerencia, la paciencia comenzaba a agotarse. Ricardo, el director general, ya había escuchado los rumores. El repartidor que da consejos de negocios dice que entiende de embudos, productos, gestión. Para Ricardo, eso era absurdo. Un CEO con un currículum impecable, un MBA en el extranjero, dueño de una postura impecable, y también de un ego inquebrantable, no admitiría que alguien de fuera, y peor aún, debajo, se atrevió a comentar decisiones internas. Fue entonces cuando decidió actuar. Llamó al Departamento de Seguridad y ordenó restringir el acceso de Marcos a los pisos superiores, e incluso dejó un mensaje claro en recepción. No se permite que el repartidor camine fuera del área de carga. En la siguiente reunión, con la puerta abierta, apareció Marcos para entregar una caja. Antes de salir, miró dentro y dijo: «Ten cuidado con este cliente europeo. Tiene un historial de cláusulas complicadas. Vale la pena revisar el contrato». Silencio. Ricardo se cruzó de brazos. Y delante de todos, dijo con sarcasmo: «Genial. Ahora tenemos consulta gratuita con el repartidor. ¿Quién más quiere opinar?» El del café. Algunos se rieron, otros se sintieron incómodos. Marcos se limitó a sonreír de lado, hizo una ligera reverencia y se fue. Pero dejó una pulga en el oído de quienquiera que estaba escuchando. Fue el contrato más grande en la historia de la compañía. Un cliente europeo exigente y detallista, con una propuesta de $1.000 millones sobre la mesa. La negociación se venía prolongando desde hacía semanas, y todo indicaba que estaban cerca de cerrarse. Pero había un problema. Un detalle técnico en el modelo de servicio que no se ajustaba a las normas del mercado europeo. Internamente nadie encontraba salida. Las hojas de cálculo iban y venían. Las reuniones se prolongaban hasta la noche. La presión era absurda. Y el director ejecutivo, impaciente, ya hablaba de resolverlo por la fuerza. Hasta que un día
Mientras esperaba el ascensor con una caja en los brazos, Marcos escuchó a dos gerentes hablar sobre el impasse. No pudo contenerlo. Podrías probar un modelo escalonado con una cláusula de revisión. Funciona mejor para los contratos europeos, especialmente en el sector B2B. Los gerentes se miraron unos a otros con sospecha. Uno de ellos murmuró: «Amigo, ¿quién eres de nuevo?» «Solo alguien que haya pasado por esto antes», respondió Marcos sonriendo, y salió por el ascensor. Uno de los analistas presentes, intrigado, anotó la idea. Esa misma noche, implementó la sugerencia en un nuevo borrador de propuesta. Al día siguiente, se firmó el contrato, y nadie, ni siquiera el director ejecutivo, entendió cómo se había resuelto la barrera. Pero alguien allí sabía exactamente de dónde había venido esa solución. El día de la firma, toda la empresa estuvo de fiesta. Champán, en la sala de reuniones. Saludos, brindis, promesas de bonificaciones. El acuerdo multimillonario estaba cerrado. Ricardo, el director general, fue aplaudido. «Felicitaciones por la estrategia», dijeron. Nadie hubiera pensado en este modelo escalonado. Sonrió, por supuesto, pero por dentro, algo le inquietaba, porque en el fondo él mismo no lo sabía. EMS había sugerido esa solución. ¿Fue el departamento legal? ¿Fue el equipo de producto? Las respuestas fueron vagas, hasta que un director susurró: «En realidad, parece que fue un repartidor quien se lo comentó a uno de los analistas». Ricardo se quedó congelado. ¿Qué? Esa palabra volvió para atormentarme. Repartidor. Intentó encubrirlo. Les pidió que investigaran discretamente, pero cuanto más investigaban, más preguntas surgían. ¿Quién era este Marcos? ¿Cómo sabía tanto? ¿Por qué actuaste como si conocieras la empresa al dedillo? Mientras tanto, Marcos continuó con sus entregas, silencioso, atento, y ahora, observado. Lo que Ricardo aún no sabía. Ese giro de los acontecimientos no fue suerte, ni casualidad. Fue solo el primer paso de una verdad que estaba a punto de estallar. Fue muy fácil. A mitad del café de la tarde, un empleado de mucho tiempo, de los que están en la empresa desde los tiempos del taller, miró a Marcos y dejó de masticar. «Conozco a este tipo». Pasó el resto del día hurgando entre archivos viejos, fotografías de eventos y registros de fundaciones, y luego, en una imagen en blanco y negro, tomada en el primer lanzamiento de la startup, allí estaba, la misma postura, la misma mirada, la misma sonrisa discreta. Imposible. Marcos no era un cualquiera, él era el creador de la empresa, el fundador, el hombre que tuvo la idea hace años y que, tras vender la startup a grandes inversores, desapareció del radar. Nadie sabía con certeza por qué se fue. Algunos decían que era por presión, otros que lo traicionaron sus socios. Lo cierto es que desapareció, y ahora había vuelto, disfrazado, con una mochila y una placa de reparto. La noticia empezó a circular entre los veteranos, susurros en los pasillos, miradas entrecerradas, incertidumbre en el aire. Y Ricardo, aún sin darse cuenta de la bomba que estaba a punto de explotar en su escritorio, porque la verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. La noticia llegó a la oficina presidencial como una avalancha. Ricardo estaba revisando documentos cuando alguien tocó a la puerta. Era el director de operaciones, con expresión tensa. «Tenemos que hablar. Se trata del repartidor». Ricardo levantó la mirada, sospechoso. «¿Esto otra vez?» El director colocó una foto antigua sobre la mesa. En ella, 3 jóvenes sonríen delante de un tablero con el nombre de la startup que, años después, se convertiría en un gigante. Uno de ellos era Marcos, el fundador, el hombre que creó todo esto. Está aquí, disfrazado. Ricardo permaneció en silencio. Miró la imagen. Luego se levantó. Caminó hacia la ventana, inquieto.
Ahora todo tenía sentido. Las sugerencias precisas, el conocimiento interno, la calma con la que caminaba por los pasillos. Horas después, Marcos fue llamado a la sala de juntas. Entró con calma, como si ya supiera lo que venía. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Ricardo mirándolo. Marcos respondió con la misma serenidad de siempre. Porque necesitaba ver con mis propios ojos lo que le hiciste a mi empresa. Silencio. Fue creado con propósito, con alma, y hoy se ha convertido en solo lucro, vanidad y miedo. Ricardo intentó discutir, pero Marcos fue directo. Vendí el control, no el corazón del negocio, y lo que encontré aquí ya no es lo que construí. Y allí, en el centro de la habitación, ya no había un repartidor. Estaba el dueño de la historia, y quería lo que le pertenecía por derecho. La revelación cayó como una bomba. En 24 horas toda la empresa lo supo. El repartidor era, de hecho, el fundador original. Los pasillos bullían. Algunos lo llamaron un golpe maestro, otros, traición corporativa. En la sala de juntas el ambiente era de guerra fría. Marcos quería un cambio. Propuso rescatar los valores originales, invertir en las personas y escuchar las ideas de las bases. Ricardo, por otro lado, dijo que la empresa había evolucionado, que el romanticismo no cubría las cuentas, que las ganancias provenían de decisiones difíciles. Las tensiones estallaron en una reunión de la junta directiva. «Esta empresa no estaría aquí si no fuera por mí», gritó Ricardo. «Pero no habría nacido sin mí», respondió Marcos. «Y definitivamente no habría sobrevivido sin las ideas de un simple repartidor». Silencio. Fue entonces cuando el consejo tomó una decisión. «Vamos a someter esto a votación. Se redefinirá el liderazgo de la empresa. Quien se quede, guiará el futuro de la organización. Por un lado, el ejecutivo experimentado. Por otro lado, el visionario olvidado. Y en el medio, una empresa dividida entre pasado y presente. Pero había algo que nadie esperaba. ¿Qué haría Marcos con ese poder? Si ganaba. En la mañana de la votación, toda la empresa cerró. Era como si el futuro estuviera en juego. Y así fue. Miembros de la junta directiva, directores, empleados antiguos y nuevos, todos con la mirada puesta en una sola pregunta. ¿Quién debe dirigir la empresa? Ricardo, con su currículum, su gestión agresiva, su historial de ganancias. O Marcos, el fundador que regresó de las sombras para rescatar el propósito perdido. Pero antes de que comenzara la votación, Marcos pidió la palabra. Se levantó con calma, miró a su alrededor y dijo: «No quiero recuperar el trabajo». Silencio absoluto. No vine aquí a reclamar el trono. Vine aquí a recuperar mi cordura. Para recordarte dónde empezó todo y, lo que es más importante, por qué empezó. Todos esperaban una confrontación, un golpe de estado, una toma del poder. Pero Marcos propuso lo inesperado. Lideremos juntos. Yo me encargaré del alma. Él se encargará de la maquinaria. Solo así esta empresa tendrá cuerpo y alma. Ricardo, atónito, permaneció en silencio unos segundos. Entonces, por primera vez, extendió la mano. Dos opuestos, un mismo propósito y una decisión que lo cambiaría todo. Se dieron la mano, Marcos y Ricardo, uno al lado del otro, no como rivales, sino como líderes de una nueva era. El anuncio se difundió rápidamente. Gestión compartida, un modelo sin precedentes, un equilibrio entre visión y ejecución. Marcos asumiría la dirección de cultura, innovación y propósito. Ricardo, la presidencia operativa, se centró en la expansión y la estrategia. Juntos, rediseñaron la empresa, crearon espacios de escucha, impulsaron ideas de todos los niveles, reinvirtieron en las personas y redescubrieron que el propósito también genera ganancias. En los pasillos el ambiente era diferente.
más ligero, más humano, más verdadero. Marcos, ahora sin gorra ni mochila, caminó por los mismos lugares, pero con una perspectiva diferente, el que sabía que valía la pena volver, incluso disfrazado, incluso desacreditado, porque a veces, para cambiar un imperio, simplemente hay que actuar como si fuera uno más, y al final, el verdadero dueño no es quien ostenta el cargo, es quien tiene el coraje de reconstruirlo todo desde cero.